Hoy les voy a proponer profundizar un poquito nuestro conocimiento de Eurípides, viendo también cuáles son las relaciones que este poeta trágico tuvo con su época y las particularidades de su estilo, que en realidad es sumamente original. Después vamos a detenernos en tres obras. La primera es Medea, una obra muy conocida, muy leída y muy interpretada. Vamos a ver qué lugar tiene en esta obra la cuestión de la racionalidad en relación con las pasiones. Vamos a detenernos después en Las Troyanas, la obra que se centra en el final de la guerra de Troya, pero no ya desde la mirada helena, desde la mirada aquea, sino desde la mirada troyana de aquellos que son los perdedores de la historia. Y finalmente vamos a detenernos en Helena, una obra que tiene mucho que ver con troyanas y sobre todo nos va a permitir observar algunas cuestiones que influenciaron mucho el teatro de Eurípides y que son muy epocales, como por ejemplo la oratoria y los sofistas, y también las cuestiones filosóficas que lo atravesaron. Lo primero que tenemos que señalar es que Eurípides comparte un mismo escenario político y social con Sófocles. Es cierto que es un poquito más joven, Eurípides, pero ambos poetas mueren el mismo año, de manera que hay una misma realidad que comparten. Como muchos críticos señalaron, yo tomo la palabra de Leski, la importancia de los hechos políticos de su época no fue la misma en Eurípides que en los dos poetas trágicos anteriores, es decir, que Esquilo y Sófocles se manifiestan frente a esa realidad política de una manera distinta a la que lo hace Eurípides. Eurípides no es un autor tan popular, dicen los críticos, al estilo de Sófocles, no está para nada interesado en la política y es muy cercano de una figura como la de Sócrates, vamos a ver. Lo cierto es que sí es permeable, y aparece esto muy nítidamente en sus obras, la influencia de la sofística. La sofística básicamente podemos retomarla en tres ideas que aparecen en Sófocles. La primera es la de la oposición entre la naturaleza y lo convencional, entre physis y nomos, entre aquellos que se da porque tiene una fuerza en sí mismo y aquello que se da porque los hombres lo han pactado y entonces la fuerza de eso por convención, de eso que tiene que ver con el nomos, de eso que vimos en Antígona, por ejemplo, o en el Ajax de Sófocles, eh, tiene una naturaleza perentoria y muy lábil. Otro de los elementos que aparece en la obra de Eurípides y que es propio de la sofística es la oratoria y la pretensión de que el discurso es un gran soberano, el discurso es un gran poder. Y finalmente la cuestión antilógica. Nosotros ya vimos respecto de esto los discursos dobles, los diso y logoi, ¿no? Habíamos mencionado esto y en la obra de Eurípides lo vamos a encontrar con nitidez. En cuanto a los datos fácticos que conocemos de su vida, sabemos que Eurípides era hijo de un terrateniente que se mudó a Atenas siendo pequeño, probablemente haya nacido en Salamina. Parece haberse dedicado a la pintura antes de haberse dedicado a la poesía y se le atribuye también haber sido discípulo de Protágoras y de Pródico. Protágoras y Pródico son dos sofistas, así que ahí podemos encontrar también la razón por la cual la impronta sofística en su obra es tan manifiesta. Protágoras es el sofista que formuló el principio relativista: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son, ¿no? El relativismo está íntimamente relacionado, este relativismo de Protágoras, con las antilogías que mencionábamos recién, con los discursos dobles. Y Pródico, otro discípulo del que también tenemos algunos datos, aunque no muchos, sabemos que se dedicó a la sinonimia, que fue un especialista en sinónimos. Tal vez también fue discípulo de Anaxágoras, ese pensador presocrático, ¿no? Que se dedicó a la física, a la naturaleza. También sabemos, y esto está bastante bien atestiguado, que Eurípides fue íntimo amigo de Sócrates y que Sócrates solamente iba a ver los certámenes de tragedia cuando era Eurípides el que presentaba alguna obra. Su primera tragedia, que está perdida, se llamó Las Pelíadas y fue una apuesta del año 455 a.C.,
con la que obtuvo Eurípides el tercer puesto. Solo 3 veces consiguió el primer premio en los certámenes, pero hubo una gran cantidad de obras que presentó en su vida. De Eurípides conservamos 19 obras. Fíjense que es un número muy generoso respecto de la cantidad de obras que conservamos de Esquilo y de Sófocles, ¿no? De cada uno de estos poetas tenemos 7. Las 19 de Eurípides nos permiten a nosotros tener una idea un poco más acabada de ese estilo euripidio. Alcestis, Medea, Heráclidas, Hipólito, Andrómaca, Hécuba, Suplicantes, Electra, Heracles, Troyanas, Ifigenia en Tauride Ifigenia en Áulide, Ión, Helena, Fenicias, Orestes, Bacantes, Cíclope y una última obra, El Rezo, que muchas veces, e incluso hoy por muchos críticos, es considerada apócrifa o falsamente atribuida a Eurípides. Lo cierto es que retoma varias tradiciones míticas, diferentes líneas, muchas relacionadas con la cuestión de Troya, ¿no? Con la guerra de Troya, sus antecedentes y sus consecuencias. Lo cierto es que en estas 11 obras que dice la tradición, sobre todo a partir de la tradición alejandrina, que forman parte o formaban parte de 92 obras en total que Eurípides parece haber escrito, encontramos ahí, digo, la sala de debate de todos los movimientos de su época, ¿no? Así lo dice Boura, un crítico que considera a este Eurípides como el poeta de la ilustración griega y el poeta que en ese marco de la ilustración griega pudo exhibir claramente los debates de su época. Resumir en un breve párrafo las características del teatro de Eurípides no solamente es imposible, sino que sería falso, ¿no? Pero vamos a determinar acá algunas líneas generales que después vamos a profundizar cuando leamos sus obras, ¿no? Vamos a poner ejemplos y vamos a ver en contexto qué significa todo esto. Pero avancemos entonces por algunas líneas que suelen ser mencionadas como características del teatro euripidio. Lo primero tiene que ver con la psicología de los personajes. Sus personajes son complejos psicológicamente y se encuentran muy cercanos a la psicología del hombre común, del hombre concreto, ¿no? Se dice que los personajes de Eurípides representan al hombre de su época. Aparece también esto que ya habíamos adelantado un poquito, es la importancia de la retórica y las alusiones a la palabra como una arma poderosa. La palabra es algo que construye o destruye, ¿no? La lengua es un arma que tiene filo, que puede matar o que puede resucitar. Hay también innovaciones en las versiones que nos muestra del mito. Recién decíamos, retoma cuestiones del mito, especialmente del mito de la guerra de Troya, pero esos mitos son remodelados, son cambiados con una libertad pocas veces vistas. Se le atribuye también un ateísmo y una misoginia. Esto que la crítica suele repetir es muy difícil de asumir sin problemas, ¿no? Primero porque respecto del ateísmo tenemos una obra como Bacantes, donde pone al dios Baco en el centro de la escena y lo muestra como alguien sumamente poderoso. Y la cuestión de la misoginia, cuando nosotros observamos la cantidad de mujeres protagonistas de sus obras y la naturaleza de esas mujeres, también es difícil de asumir sin bemoles. La cuestión del coro también es importante tenerla en cuenta porque el coro va teniendo cada vez un lugar más marginal, ya no inicia acción, sino que solamente acompaña la acción de los personajes. Dejando de lado la discusión acerca de la posible misoginia de Eurípides, sin duda las mujeres de sus obras son sumamente fuertes, mujeres poderosas, mujeres que toman decisiones que trascienden su propio ámbito y que muchas veces van hasta el ámbito de la Grecia toda, ¿no? No hace falta mencionar a Helena con su trascendencia en la guerra de Troya. Si pensamos en Ifigenia, esa niña que es dada en sacrificio por su padre Agamenón, una niña que primero se resiste a entregarse en sacrificio, pero que en un momento esgrime el argumento
de que ella, dando su propia vida por los griegos, para que los griegos ganaran la guerra de Troya, ella misma iba a ser la causa de la grandeza de los griegos, ¿no? Entonces es una mujer sumamente potente, ¿no? Y trasciende su propia vida esa acción. Lo mismo podemos pensar de una Alcestis, que da la vida por Admeto, cuando ni siquiera los padres de Admeto quisieron darla por su hijo, ¿no? O una Écuba que, destrozada por la muerte de sus hijos, por la muerte incluso de Príamo, su marido, y después de la muerte de Príamo, de su propia hija, sigue adelante peleando y sigue adelante sosteniendo lo último que queda de la cultura troyana. Todas estas mujeres tienen una naturaleza sumamente fuerte, no necesitan al lado a una figura masculina como para ser sostenidas, sino que son ellas mismas las que producen acción, las que producen realidades nuevas, las que producen y sostienen situaciones sumamente difíciles. Como ya vimos en otros casos, en el caso de Medea hay una diferencia sustancial entre las versiones míticas y la versión euripidia, la versión de su historia que aparece en la tragedia. Mientras que en el mito tenemos una historia completa de la vida de Jasón y de Medea, que implica el viaje de Jasón y la ayuda de los argonautas para recuperar su trono en Yolco, implica también la ayuda que pide Jasón a Eetes, porque le pide justamente que devuelva ese vellocino de oro que tiene que recuperar, pero para eso Eetes impone pruebas muy difíciles en las cuales la hija de Eetes, que es ni más ni menos que Medea, lo ayuda, ¿no? Y en esa ayuda se va el compromiso de Jasón a no separarse nunca de ella. Entonces, para ayudarlo a este Jasón del que está tan enamorada Medea, incluso llega no solamente a traicionar a su padre, sino a asesinar a su propio hermano Absirto. Medea es una traidora de su familia porque está plenamente perdida con Jasón. El punto es que también en el mito Jasón la abandona y a diferencia de la versión de Eurípides, nos cuentan otras versiones que no mata a sus hijos, sino que los entrega a la diosa Hera. Huye después de esto a Tebas, luego a Atenas y finalmente a Cólquida. Dice también el mito que Medea no muere en realidad, sino que vive eternamente en los campos elíseos. Esto es la completud de la narración de la vida de Medea y de Jasón, pero Eurípides, como decimos, toma solamente una parte de este mito, que es el casamiento de Jasón con Glauce, la gran desazón que tiene Medea por esto, la venganza que trama y finalmente la realización de esa venganza, que es por un lado el asesinato de Glauce y de Creonte y por otro lado el asesinato de sus propios hijos. La estructura de tensión de esta tragedia es simple porque claramente vemos que en uno de los polos tenemos a Medea y en el otro de los polos está Jasón, que implica no solamente su presencia, su persona, sino también lo que implica su acción respecto de Glauce y de Creonte, es decir, emprender un nuevo foco de poder, o ocupar o habitar un nuevo espacio de poder, y esto tiene como corolario también la tensión de Medea con sus hijos, que no representan tanto a sus propios hijos, sino que representan la relación con Jasón. Ya en el prólogo, la voz que aparece es la de la nodriza y nos da noticias, nos transmite una imagen de Medea que es de temer, ¿no? Nos dice, en su infortunio aprende la mísera, es decir, esta Medea, qué bueno es el no partir nunca de la paterna tierra, ella que justamente se fue de la tierra de Eetes porque siguió, ¿no? En primer lugar y muy enamorada a Jasón. Y sigue diciendo, y aborrece a sus hijos y en verlos no se goza. Temo incluso que algún raro proyecto trame. Hasta el momento nada de lo que le pasó a Medea nos hace pensar en que va a tramar algo y sobre todo en que ese plan que trame tendrá que ver con sus hijos. Pero ya la nodriza nos anticipa algo de esto, sin decirlo, porque fíjense que
solamente es algo que ella se cuestiona o que ella intuye, pero hay algo del orden del temor que nos adelanta lo que va a pasar. Dice, duro es su carácter y soportar no puede que nadie la maltrate. También hace una clara pintura de esta Medea que no resiste, ¿no?, los límites de otros, no resiste, bueno, en este caso un maltrato, no resiste esa traición, lo que ella llama una traición o entiende como una traición, que es lo que Jasón le propone, la pone en el lugar de la traicionada, ¿no? Y entonces termina diciendo en este pequeño pasaje, la conozco y le temo. Nos adelanta entonces la nodriza algo que a nosotros mismos nos pone en cierta disposición hacia lo que vamos a entender de la Medea esa que va a aparecer muy pronto. Pero la nodriza no solamente caracteriza como alguien tremendo a Medea, sino también a Jasón, ¿no? Porque se compadece de esos hijos y dice, bueno, aunque él sea mi dueño, en verdad es un malvado con los suyos. Es muy interesante la respuesta del pedagogo, porque el pedagogo cuando la nodriza dice que Jasón es muy malvado con los suyos, dice, ¿y quién no entre los mortales? Acabas de comprender que todo el mundo se ama más a sí mismo que a su prójimo, ¿no? Hay una cierta concepción egoísta del hombre que está naturalizada para el pedagogo, ¿no? Para esta mirada que lo encuentra natural. En lo que sigue, la nodriza no solamente se compadece de eso que les toca vivir, sino que dice algo también interesante respecto de la concepción antropológica. Dice, lo mejor es vivir en igualdad, ¿no? Ojalá que a mí me toque siempre envejecer no entre grandes cosas, sino más bien buscando la seguridad de la medianía. Moderación, metrion, es la palabra más hermosa de pronunciar, y servirse de ella proporciona a los mortales los mayores beneficios. Obviamente, en este contexto, la nodriza está pensando que moderación se opone al exceso, a esa gibris que ya conocemos bien en este contexto dramático y que sabemos que siempre trae los peores de los castigos. Y tenemos finalmente la aparición de Medea, una Medea sumamente dolida, sufriente, más que irascible, la encontramos en un primer momento dolida, justamente, ¿no? Y entonces, además de presentarse así, incluye o enmarca ese sufrimiento que le toca atravesar en una condición propia de las mujeres, ¿no? Las mujeres, dice, tenemos que juntar mucho dinero para la dote, para casarnos. Después tenemos que aprender nuevas leyes que son impuestas por los maridos cuando una es una mujer recién casada. Y si a todo esto a una le va bien, bueno, tiene que soportar con alegría el yugo, pero puede que no le vaya bien y no tiene ninguna otra salida más que soportar. Pone entonces en blanco y negro, blanco sobre negro, en contraste, quiero decir, la posición del varón respecto de la posición de la mujer. La mujer dice, con esta idea de que queda encerrada en la casa y queda protegida, en realidad es una situación en la que no tiene escapatoria. El hombre puede irse a la calle cuando le plazca, ¿no? Y las mujeres tenemos que estar encerradas. Entonces termina en este pasaje diciendo, yo preferiría formar parte de un ejército 1000 veces antes que parir una sola vez, ¿no? Esta condición de privilegio del varón está establecida por Medea muy temprano. ¿Cómo la caracteriza a esa mujer, ¿no? En general, bueno, la caracteriza como una mujer temerosa. Dice, es medrosa y no puede aprestarse a la lucha ni contemplar las armas. Es decir, le queda a ella solamente el lugar, como decíamos recién, o como la misma Medea decía recién, el lugar de estar guardada y resguardada en la casa. Pero, agrega, y esto también se suma a lo que la nodriza nos había adelantado, y crea también un clima de lo que ella está ya en disposición de pensar, por lo menos. Dice, pero cuando la ofenden en lo que toca al lecho, nada hay en todo el mundo más sanguinario que ella. Ella está entonces poniendo en la perspectiva algo de lo que es posible que pase. Eso que es posible que pase, nosotros conocemos el mito, ya sabemos cómo va a terminar la versión euripidea, pero ella misma está poniendo en el verso 260, ¿no? Muy temprano en la tragedia, esta cuestión de la sangre, del derramar sangre por una venganza.
En el primer episodio, Medea se enfrenta con Creonte, el suegro de Jasón, el nuevo suegro de Jasón, que viene a decirle a Medea que tiene que dejar el territorio. Efectivamente, Creonte le tiene miedo, sabe que Medea es una mujer muy peligrosa y ella misma dice que ella no es sabia en exceso, ¿no? Y esta característica de, por un lado, ser sabia, que no es algo propio de lo femenino, aparece tiñendo todo este pasaje. Medea es una mujer sabia, ella dice, me temen justamente por mi sabiduría, porque sé, ¿no? Pero a la vez está diciéndole acá a Creonte que ella no sabe demasiado, no es en exceso, porque sabemos que los excesos, eso que pasa el límite en este contexto, es algo que va a ser penado, que hay que pagar. Entonces, Medea dice, yo tengo una sabiduría, pero me mantengo en mi límite, y agrega algo más, dice, tú me temes. Y cuando dice temes, utiliza un verbo que tiene en su raíz el phobos, ¿no? Es decir, ese temor primario. Phobos es un término muy interesante porque originariamente, más que con el temor, tiene que ver con la huida. Tiene el mismo tema, la misma raíz verbal que el verbo feugo, que significa huir, ¿no? En griego podemos señalar dos tipos de temor o dos conceptos muy cercanos. Uno es este de phobos, que está relacionado con la huida y con un temor muy primario, muy irracional, y otro con deido o deilía, que es un temor respetuoso, ¿no? Ese otro temor es el que dice Creonte que le tiene efectivamente cuando le responde a este pasaje. Creonte dice, sí, yo te temo, yo te tengo cierto temor, y ese temor, como digo, no utiliza Creonte para decirlo esta misma forma, sino que habla de un temor respetuoso, ¿no? Finalmente le dice Medea que ella es lo suficientemente inteligente como para no errar contra el que manda, contra el poder, ¿no? Es decir, ella no está dispuesta a cometer un error que después tenga que pagar. Todo esto obviamente es una mentira. En el segundo episodio, el Agón ya se da directamente con Jasón. De hecho, tiene dos agones con Jasón. Uno es este, en el que el enfrentamiento es abierto y es duro porque cada uno de ellos se dice sus reales razones, y otro más tarde en el que Medea va a ocultarle a Jasón sus verdaderas intenciones para que justamente su trama, su ardid pueda llevarse a cabo. Lo cierto es que en este segundo episodio lo que vemos en esta pequeña selección de pasajes que tienen que ver con ese contrapunto entre ambos es que la palabra, el argumento, los discursos son fundamentales en lo que cada uno va echándole en cara al otro, ¿no? En primer lugar, Jasón le dice a Medea que ella podía quedarse perfectamente en esa tierra si no fuera por sus palabras, ¿no? Sus palabras y su arrogancia en los discursos es lo que hace que ella sea expulsada. Por otro lado, Medea le recrimina todo lo que ella hizo por Jasón durante toda su vida y que él le responde con esta traición, y al decirlo dice que su lengua fustiga la maldad de Jasón. Por otro lado, Jasón le dice simplemente que ella lo hizo porque estaba enamorada de él, que él no le pidió nada y que fue Cipris y Eros quienes son los responsables últimos de toda la acción y el acompañamiento de Medea hacia Jasón. Y para decirlo, Jasón dice que él no es un mal orador. Finalmente, en su réplica, Medea hace un juicio de valor y dicen que el malvado elocuente, dice, creo que se hace reo del más duro castigo cuando osa delinquir creyendo que su lengua disfrazará lo injusto. Quiere decir que no es solamente lo injusto de Jasón lo que ella está recriminándole, sino algo que se suma a esto, y es la capacidad discursiva que tiene para persuadir de que eso que dice, ¿no? No es tan injusto. Y no sé si ustedes recuerdan ese pasaje que leímos hace un momento, cuando Medea, muy al comienzo, decía que ella preferiría tomar las armas antes que parir. Bueno, Jasón, en este final del segundo episodio, está diciendo que los hombres deberían buscar
una manera de engendrar sin las mujeres, ¿no? Así los hombres no sufrirían. Quiere decir que a modo de espejo, Jasón está diciéndole a Medea que así como la razón de sufrimiento de las mujeres son su maternidad, que implica lo masculino, la razón de ser del sufrimiento masculino es ni más ni menos que la mujer. A continuación tiene lugar el tercer episodio, que yo voy a retomar, simplemente les cuento que es el encuentro entre Egeo y Medea. Es un momento nodal de la obra porque es el momento en que Medea se asegura de tener un lugar donde ir cuando tenga que ser concretamente exiliada, cuando se tenga que ir, ¿no? Entonces Egeo le dice que efectivamente ella puede ir a Atenas y él la va a recibir muy gustoso, y con esta certeza, Medea puede llevar adelante el resto de su plan, que estaba un poco a modo de bosquejo, ¿no? Entonces tiene lugar este segundo agón con Jasón, donde ustedes ven que es una diferencia sustancial la manera en que Medea se muestra ahora, ¿no? Ella le ruega a Jasón que la disculpe, que la entienda, y le dice que ella acaba de comprender que su estupidez fue grande y que su ira fue absurda. Está retomando en estas palabras, dice ahora: apruebo tu conducta y paréceme prudente tu actitud al tomar tal alianza. Digo, está tomando estas palabras de algo que le dijo Jasón. Jasón le dijo: cuando yo me case con la hija de Creonte, no solamente voy a beneficiarme yo, sino también mis hijos y vos, porque vamos a estar todos muy cómodos. Entonces, Medea retoma esto que es como la razón política de Jasón y dice: esto ahora yo lo entiendo, antes estaba simplemente en un estado de ira y de obnubilación, ¿no? Pero termina diciendo: las mujeres somos así, somos rivales, rivalizamos siempre y esto nos pierde. Jasón dice: así actúa una mujer sensata, una mujer sofron, una mujer que sabe actuar bien, ¿no? Y hacia el verso 945 le dice explícitamente que él va a colaborar con la empresa que ella le proponga. Esa empresa implica que ella va a darle regalos a su nueva mujer, y en esos regalos van a estar los venenos que la van a matar, ¿no? Pero Jasón termina este episodio mostrándose colaborador hacia con Medea porque está engañado. Poco después de ese agón, de ese segundo agón entre Jasón y Medea, el coro vuelve a intervenir y lo único que hace es llorar la suerte de los chicos, de los pequeños, que nosotros no sabemos bien todavía qué les va a pasar porque Medea no lo explicita, pero las indicaciones del coro y desde el comienzo de la nodriza también nos dan indicios de que algo malo les va a pasar a ellos. Lo cierto es que después de esa intervención, y antes de que llegue el mensajero contando a Medea y al pedagogo que que su plan había sido ya llevado a cabo y que Glauce o Creusa, que es la misma princesa, la hija de Creonte, había muerto con su corona incendiada y sus ropas también incendiadas, ¿no? Con este regalo que Medea le había mandado, y en ese intento del padre de Creón de salvarla también había muerto porque él había sufrido los incendios en su propia ropa y su propio cuerpo. Digo, antes de que llegue el mensajero a confirmar todo esto, Medea tiene un intercambio con el pedagogo en el que, en primer lugar, ella se hace cargo de su propia decisión, pero dice que esto está tramado también con los dioses, ¿no? Dice, eso lo tramaron los dioses y yo misma con malos sentimientos. Y el pedagogo trata de comprender o de dar a entender que Medea exageró, ¿no? En sus decisiones, porque dice: muchas madres se han visto apartadas de su prole y sin embargo sobrellevaron esa situación con buen ánimo. En cierta forma está dándole a Medea un lugar de esa exageración que ella misma decía que no quería eh, realizar, ¿no? Por no sobrepasar el límite humano. Hay una suerte de crítica en la palabra del pedagogo, pero Medea ya sustanció la primera parte de su plan y no va a moverse respecto de la segunda. A continuación, parte de este mismo quinto episodio, aparece el pasaje tal vez más debatido de toda la obra Medea de Eurípides, ¿no? Digo esto porque
Aparece acá Medea debatiéndose en una interioridad en pura tensión entre lo pasional y lo racional, ¿no? Porque vemos que está a punto de perpetrar el asesinato de sus hijos y por un lado dice, se cuestiona a sí misma, ¿qué voy a hacer? No puedo, este proyecto no puedo llevarlo a cabo, ¿no? Me despido de mis planes, pero inmediatamente dice, tengo que hacer este sacrificio, mi mano no va a desfallecer, yo no voy a dejar que mis hijos ni yo seamos el hazmerreír de los enemigos. Esta es la causa por la cual Medea justifica su plan de matar a los hijos, ¿no? Como si su rol femenino, su rol de mujer delante de Jasón fuera más importante o primara respecto de su rol de madre. Está claramente en este pasaje mostrada esa tensión, ¿no? Y también la tensión entre la percepción y la conciencia plena que tiene Medea de lo tremendo que va a ser, pero por otro lado del límite que ella tiene para decidir algo contrario a asesinar a sus propios hijos. Inmediatamente después Medea asume que ella sabe cuál es la magnitud de lo que va a realizar. Dice, yo comprendo qué crimen tan grande voy a usar. El verbo que usa para comprender, que está muy bien traducir por comprender, pero que también implica saber, conocer, ¿no? Es decir, yo estoy en pleno conocimiento de lo que voy a hacer, de la implicancia que tiene el asesinato de mis propios hijos, pero, sigue diciendo, en mis decisiones impera la pasión. Y ahí es donde encontramos realmente el núcleo de esa tensión entre los buleumata, es decir, las determinaciones conscientes, racionales, y la pasión, el sumos, ese ardor, eh, esa sensación que implica irracionalidad. Entonces, ¿cuál es el móvil real de Medea? ¿Es una decisión? Evidentemente hay una trama, hay un plan que urdió, pero por otro lado ella dice que hay una pasión que impera, hay un ardor que impera, y sigue diciendo que es la mayor culpable o la mayor causa de los males humanos. Medea, como muchos críticos han discutido, entre ellos tenemos que recordar un artículo de Esteban Vieda que se llama Medea Madre Enfurecida, ¿no? Donde aparece un estado de la cuestión, de la discusión acerca de si Medea actuó bajo una influencia de la pura pasión o si hay algo de racionalidad en eso. Bueno, es el debate que nosotros tenemos que seguir pensando, ¿no? No podemos cerrar el problema, solamente señalar que en estos pasajes tenemos esa tensión bien clara de cómo se está debatiendo Medea misma para ver si va a realizar el asesinato de sus hijos o si no lo va a hacer. Medea sigue debatiéndose acerca de su decisión respecto de lo que va a hacer, pero el mensajero que está presente habla y describe con todo detalle ese espectáculo que él llama horrible de ver, que es la muerte de Glauce y la muerte de Creonte. Entonces dice que los hijos de Medea y Jasón llegaron con una diadema y con un vestido para la princesa, que ella se lo coloca y se queda inmediatamente pálida, sin color, se encoge y empieza a temblar en sus miembros, ¿no? La criada que la ve llama a su padre, llama a su esposo pensando que es un ataque de algo que le ha dado y en ese mismo instante empiezan a ver el fuego que sale de la diadema, que enciende su cabeza, que contamina también de ese fuego a los vestidos y la descripción es que da detalles acerca de ese cuerpo que se incendia, dice la melena se agita entre llamas, ¿no? Y su propio cuerpo empieza a deshacerse como si fuera una miel de un árbol que está deshaciéndose, ¿no? Lo cierto es que Creonte llega y en la desesperación de verla incendiada la abraza, la quiere poner de pie de nuevo y él mismo queda preso de las llamas de Glauce. Ese es el momento en el que entonces el mensajero confirma
que todo el plan urdido por Medea para la familia real ha quedado completamente bien realizado. Medea confirma a continuación que después de ese debate interno, de esa tensión que vimos entre lo racional, la determinación consciente y la pasión, el ardor y el odio que la habita, digo, como resultado de esa tensión, ella dice, es forzoso que sin remedio mueran mis hijos, ¿no? ¿Por qué vacilo ahora ante este hecho terrible, mas también necesario? Usa dos veces el término ananke, anankaya, el adjetivo y el sustantivo, de la misma raíz. Ananke significa efectivamente forzoso y hace referencia a una necesidad que no es una necesidad moral, es una necesidad cósmica, ¿no? Es un hecho que se cumple de manera inexorable, que no hay una decisión que lo determina, que podría ser una decisión contraria, sino que es algo que se impone. Entonces vemos que el resultado o el corolario de su propia deliberación es ir en favor de algo que ella siente como inevitable. Perpetrada la muerte de los hijos, hay un nuevo encuentro entre Medea y Jasón ya en el Éxodo, ¿no? Estamos terminando la obra y Medea tiene ocasión entonces en este último encuentro con Jasón de culparlo y de responsabilizarlo de todo lo que sucedió, ¿no? Y básicamente en este último pasaje menciona dos cuestiones por las cuales Jasón es el responsable. Primero por su soberbia, porque osó casarse con quien no debía, una vez que había prometido amor eterno hacia ella, y segundo, porque hay una especie de locura, una enfermedad, dice Medea, ¿no? Que él tiene, y eso es lo que mató a los hijos. Jasón, por su parte, termina la obra diciendo que toda esa gran discordia que se plantea a partir de los celos entre mujeres, si la mujer es sensata, es decir, si tiene una inteligencia práctica, pasa sin desgracias, pero es la insensatez de esta Medea lo que llevó a este tremendo final. El tema de la insensatez es un tema que también aparece en Troyanas, ¿no? Que es otra de las obras que vamos a revisar en este momento. Troyanas es una historia que toma la parte final del mito de Troya, de la guerra de Troya, en la cual los aqueos ya han ganado la guerra y son las mujeres, todas ellas viudas o incluso que no han llegado a casarse, las que quedan todavía vivas, mientras Troya se incendia y se destruye hasta sus últimos elementos, ¿no? Entonces aparece en escena una Hécuba. Hécuba es la esposa de Príamo, ahora la viuda de Príamo, la madre de Héctor y de Paris, como un bastión, como un último resabio de esos troyanos que ya han caído. Entonces, todas las reinas se hacen ahora esclavas de los aqueos, las van a llevar, se las van a llevar cada uno para su patria y el terreno, el lugar, la ciudad queda completamente devastada. Es una tragedia muy particular porque es una tragedia en la que vamos a ver que no aparece una jamartía, no hay un protagonista que cometa un error, tampoco hay un reconocimiento, sino que se trata de un gran llanto, de una gran lamentación respecto de lo que pasó con los griegos y respecto de ese ahora nuevo destino que tienen estas ex reinas. Los griegos son vistos como bárbaros y me interesaría mostrarles que todas las mujeres que van apareciendo en este escenario, fíjense, es un escenario plenamente femenino porque los hombres están muertos absolutamente todos, el único que queda es Astianacte, el hijo de Héctor, que también va a ser asesinado en esta tragedia. Digo, ese universo femenino muestra diferentes modos de pensar la vida. En el prólogo de Troyanas tenemos dos dioses
Atenea y Poseidón, que hacen un trato. Y es muy interesante porque la tragedia trata sobre Troya, pero en realidad los aqueos siguen siendo un poco el centro de la discusión. Atenea y Poseidón traman y acuerdan que los aqueos van a ser castigados y que van a tener tormentos en sus regresos, ¿no? Como ya sabemos que definitivamente pasa. Y acá la situación, la argumentación, básicamente señala a un Ajax que arrastró a Casandra por la fuerza y que cometió un acto impío con eso. Es decir, ese ultraje a Casandra fue en el mismo templo de Atenea y entonces esto debe ser culpado. Atenea dice, incluso si yo los ayudé, nosotros estuvimos ayudando a los aqueos y ellos nos devuelven con esta moneda, ¿no? Entonces, el trato entre los dioses, ese pacto entre Atenea y Poseidón está detrás, ¿no? de esta obra, va a estar resonando en toda la tragedia. A continuación tiene lugar, con una hécuba que está constantemente en escena, un desfile de sus hijas, de las princesas y de Andrómaca, que tiene lugar en ese intercambio con esta hécuba anciana y que va mostrando distintas formas de concebir la vida. Digo que cada una de estas princesas puede ser representante de una concepción antropológica y de una concepción vital diferente. En el primero de los casos es Casandra la que aparece diciéndole a Hécuba que asumiendo que va a ser la acompañante de Agamenón, sabe perfectamente que va a morir con él, ¿no? Entonces le pide a su madre que la corone, que corone su cabeza por la boda con Agamenón, una boda que va a tener lugar en el Hades. Está completamente alegre esta Casandra de su futuro porque ve, interpreta que eso que va a ser es la venganza perfecta. Es decir, la alegría que tiene Cassandra reside en que a través de su viaje con Agamenón ella va a poder vengar la muerte de todos los troyanos, ¿no? Ese es el mejor de los sentidos que puede tener su vida en este momento. Al pasar, cuando habla de Agamenón, dice que Agamenón entregó a su hermano el placer hogareño de sus hijos, porque, claro, Agamenón cambió, no solamente entregó a Ifigenia, sino que cambió la paz de su hogar por la de su hermano. Y ahí marca también algo que tiene que ver con el propio castigo que Agamenón, según su mirada, según la mirada de Casandra, ya estaba padeciendo en Troya, incluso antes de volver a su casa. La siguiente princesa que tiene aparición en la escena y que intercambia con Hécuba es Andrómaca. Nosotros ya sabemos que Andrómaca y Héctor tenían un profundo amor y que ellos se fundían en una sola persona, ¿no? Esto lo sabemos por varias reconstrucciones del mito, incluso después de Ilíada. Y acá está diciendo Andrómaca que Políxena, la hija de Hécuba, que fue asesinada, que fue entregada en la tumba de Aquiles, ella, Políxena, siendo ya muerta, tiene un mejor destino que la propia Andrómaca que va a ser entregada como esclava, ¿no? Hécuba trata de consolarla, pero no llega a ver la profunda desazón en una vida tal como Andrómaca la está pensando. Entonces, la vida de Andrómaca es un ejemplo de una existencia degradada frente a la que es preferible la muerte, porque la muerte dignifica y da paz, ¿no? Entonces, esta Políxena muerta aparece como un contraejemplo a la vida de una Andrómaca esclava, porque en todo el sufrimiento del esclavo es mayor que el sufrimiento de quien ya no ve la luz. Otra de las mujeres que aparece en escena es Helena. Helena que está ahora con Menelao y están a punto de volver a Esparta. También argumenta, porque se da una especie de juicio, Hécuba le propone a Menelao evaluar los argumentos de Helena y entonces ella se erige como jueza de la palabra de Helena. Cuando Helena
presenta sus argumentos, se presenta como una mujer completamente inocente, que fue llevada por Paris por la fuerza a Troya, que nunca quiso abandonar a Menelao. Helena presenta entonces la vida como un juego de fuerzas, literalmente, no solamente físicas, sino un juego de las fuerzas que la hacen tomar una posición y otra. Y Hécuba dice que esto es completamente falso, porque en muchas ocasiones ella tuvo la posibilidad de huir y nunca lo hizo, ¿no? Lo cierto es que sea porque Helena estaba más cómoda o porque gozaba de mayores bienes, como le dice Hécuba, entre los troyanos, o porque fue raptada por la fuerza, sin duda hay una tensión en la forma en que Helena vive su vida. Si tenemos que determinar cuál es el sentido de la vida para Hécuba, creo que es el honor lo que fácilmente podemos observar. Tenemos acá en pantalla dos pequeños pasajes que aluden a dos momentos en los que ella remite a la cuestión del honor como la validación de la vida. En primer lugar, frente a Menelao, le dice que Helena debe ser asesinada frente a todos porque tiene que ser un modelo, un ejemplo para las mujeres de lo que no se debe hacer, ¿no? Y ese honor maltratado de Menelao debe ser restituido o debe ser curado por la muerte de Helena. Y el segundo episodio que tiene que ver con el honor es referido a Astianacte, a su nieto que encuentra la muerte, que es el único varón que queda de los troyanos, pero es un niño, ¿no? Es el hijo de Héctor y de Andrómaca, que es también asesinado por orden de los aqueos. Y Hécuba se pregunta por qué a un niño, ¿no? Los aqueos y los griegos le tienen miedo. Es muy vergonzoso que los grandes guerreros griegos le teman a un niño. Evidentemente la causa es que este niño va a crecer y en algún momento los griegos están proyectando una venganza, entonces quieren exterminar y extinguir hasta la raíz la posibilidad de una nueva afrenta troyana. Lo cierto es que el honor que tiene este niño es heredado de su padre Héctor y de su abuelo Príamo, y por eso es también tan doloroso y tan simbólico el hecho de que este niño sea asesinado. La concepción antropológica de Eurípides también permea en algunos pequeños pasajes de la obra. Les propongo observar algunos. Fíjense este en el que habla Taltibio. Taltibio es un guardia aqueo, de hecho es el guardia que aparece como mensajero de lo que va a pasarles a todas las mujeres troyanas, y cuando está frente a Casandra habla de una igualdad entre los hombres grandes y los hombres pequeños. Dice, los hombres grandes y que tienen fama de sabios en nada superan a quienes nada son. El gran soberano de los ejércitos de toda Grecia, el amado hijo de Atreo, habla de Agamenón, ha aceptado por propia elección el amor de esta Ménade. Habla de la loca, de la locura, ¿no?, que implica esta Casandra. Y dice, yo soy un pobre hombre, pero jamás habría querido para mí el lecho de esta. Está poniendo un poco en duda la grandeza de Agamenón. ¿En qué consiste esa grandeza, no? La grandeza del hombre, nos dice Taltibio, no depende de los reconocimientos de los demás ni de las guerras que ganemos, sino de cómo nos planteamos la vida que queremos vivir. También Hécuba, cuando se encuentra con el cadáver de su nieto, Astianacte, recién asesinado, que lo traen sobre el escudo de Héctor, muy simbólico esto, ¿no? Hécuba incluso habla del escudo y le habla al escudo como si la pudiera escuchar, diciéndole que fue ese compañero de su padre y que ahora está acompañando al cadáver de su nieto. Dice, digo, Hécuba cuando recibe esa tremenda imagen de su nieto, que estúpido es el mortal que se alegra creyendo que tiene éxito. La fortuna con sus caprichos, como un demente, salta de un lado a otro. Nunca tiene suerte el mismo hombre. Ella viene a completar un poquito
la imagen que nos decía recién Taltibio, con esta idea de lo lábil que es la vida humana, ¿no? Ellos, que fueron reyes y príncipes, encuentran en una muerte injusta, en una muerte temprana, el fin de todo lo que aparentemente tenía valor. Écuba sigue hablándole al cadáver de este Astianacte, diciendo todas las expectativas que había respecto de su vida, de su juventud, de la arete heredada, ¿no? Que nada de eso pudo realmente cumplirse, todo era simplemente un sueño, y le habla mencionando distintas partes de su cuerpo y diciendo, por ejemplo, que la cabeza, el lugar donde la madre lo acariciaba y besaba sus bucles, y después menciona las manos que recuerdan a Héctor, y después su boca, y justamente en esta mención de las cosas que decía Astianacte, viene a marcar Écuba que hay una subversión, porque él le prometía que iba a cortarse un bucle en el momento en que ella muriera, su abuela ya no existiera, y ahora dice Écuba, el orden está invertido, ¿no? Ahora es el mayor el que está enterrando al más joven, ¿no? Y termina haciendo una mención a eso que ya había mencionado unos momentos antes, que es la vergüenza de los griegos cuando se pregunta, bueno, ¿cuál va a ser el epitafio, cuál va a ser el mensaje que quede inscrito en la lápida de este niño, ¿no? Bueno, va a ser muy vergonzoso para los griegos porque lo único que podemos decir es que los griegos mataron a un niño porque le tenían miedo, ¿no? La historia termina tremendamente mal porque Troya termina completamente devastada y en el momento final del éxodo, Écuba es arrastrada al barco en el que van a llevarla a su destino aqueo, y también se recuerda que Helena va a hacer ese final de restitución de el bastión por el que todo este gran desastre de Troya tuvo lugar. El tema del mito de Helena no solamente fue retomado por Eurípides en Las Troyanas, en ese agón que tiene con Écuba, el personaje, mostrándose casi como un contraejemplo de lo femenino, de lo bueno que debe ser la mujer, sino que este mito es retomado por Eurípides en la tragedia Helena. Es una tragedia en la que Eurípides retoma la versión mítica que aparece en Heródoto, según la cual Helena en realidad nunca estuvo en Troya, sino que estuvo en Egipto, y lo que hubo en Troya fue un símil de Helena, ¿no? Una imagen de Helena. Helena había sido en realidad enviada, raptada por Hermes por voluntad de Hera, y había sido enviada a Proteo, el rey de Egipto, con el que estuvo todo el tiempo, ¿no? Y claro, Proteo muere y lo sucede Teoclímeno, que es el nuevo rey de Egipto. Y ese rey quiere casarse con Helena. Bueno, esta es la situación inicial de esta tragedia que toma una versión alternativa en la que Helena es completamente inocente respecto de todas las causas que se le achacan. En uno de los primeros momentos en que aparece Helena en la escena, se lamenta de su tremenda mala fama, ¿no? Claro, se entera de que su madre se suicidó por la mala fama que ella tiene, que sus hermanos también se quitaron la vida por esa mala fama. Entonces, ella no solamente carga con el descrédito de la difamación, sino también con la línea que siguió su familia, ¿no? Con el destino que se trazó esa familia desgraciada. Y fíjense que termina diciendo, retomando un debate que es netamente epocal, que tiene que ver con el valor del logos, el valor del discurso frente a la realidad, que mucho peor es que te acusen, dice, de males que no has cometido que la realidad misma del mal. Esto retoma algo que está muy presente en el ambiente y es que el logos construye realidad, que el discurso construye una realidad que muchas veces es todavía más fuerte y más potente que la realidad misma, ¿no? Esta referencia a la realidad misma del mal como algo que es todavía más liviano que la difamación está hablándonos de esta idea.
Desde las primeras escenas, Elena duda acerca de si va a volver a encontrarse con su esposo, si Menelao todavía vive incluso. Entonces, el corifeo la insta y le aconseja que vaya a hablar con Teónoe, que es una vidente, es la hermana de Teoclímeno, su prometido, y que ella va a poder decirle qué es lo que sucede en realidad. Esto es parte de una trama que después se va a ver un poco más claro, porque esta Teónoe va a ayudarla a Helena y a Menelao a salir de Egipto, ¿no? Entonces es un personaje que se presenta de una manera bastante amigable con Helena desde el principio. Cuando Menelao y Helena se encuentran finalmente en la obra, fíjense que no es muy cercano al comienzo, sino más bien promediando un tercio de la obra, él no puede creer que ella sea realmente Helena. La encuentra sumamente parecida a su esposa, pero él sabe que dejó a Helena, a esa Helena que trajo de Troya, escondida hasta su regreso en una cueva. Entonces, no puede creer que ahí también haya una Helena. Entonces, Elena lo reconoce sin dudas desde el primer momento y le dice que la única esposa que él tiene es ella. Entonces, hacia el verso 580, le dice, yo nunca fui a la Troya, nunca estuve en Troya, era mi imagen, ¿no? Era mi ídolo, es decir, mi reproducción. Entonces, es este el momento nodal en el que Menelao se da cuenta de que todos los troyanos y todos los aqueos que han muerto simplemente por un engaño de los dioses, porque Helena nunca pisó la guerra de Troya. Frente a la perplejidad de este Menelao que todavía no termina de creer lo que le está diciendo Helena, llega un mensajero hacia el verso 600, un mensajero que le dice que hubo un milagro, algo pasó, ¿no? Y le dice que tu esposa ha desaparecido en las profundidades del éter, el cielo la mantiene oculta después que hubo dejado la sagrada caverna donde la guardábamos. Es la confirmación de que Helena estaba diciendo la verdad y además no solamente la confirmación, sino que finalmente Menelao empieza a entender qué sucedió y Helena agrega que fue Cipris, fue Afrodita, la que, no queriendo que Paris se entregara a ella, puso ahí una imagen suya, es decir, algo insustancial, es decir, preservó esta Cipris a Paris porque ella estaba queriendo sus favores. Pero esa idílica situación de reencuentro dura muy poco porque enseguida Helena le dice que lo único que le espera a Menelao si se queda en Egipto es la muerte. Claro, ella está entregada a un hombre que va a ser su marido, a Teoclímeno, y entonces o Menelao deja Egipto y vuelve a Esparta o va a ser hombre muerto. La cuestión es que Menelao prefiere hacer algo a no hacer nada, es decir, prefiere morir incluso haciendo el intento de llevarse a Helena de vuelta con él, y Helena le dice con muy buen tino que lo que hace falta es recurrir a la astucia, a una mejané. Mejané es una maquinación, literalmente, ¿no? Esto es lo que ella le propone hacer. La astucia será decirle a Teoclímeno que Menelao está muerto, pero que como murió en el mar, tienen que ir hasta el mar justamente a hacer una ofrenda mortuoria. Entonces le van a pedir a Teoclímeno un barco y le van a pedir la posibilidad de que tanto Helena como otros hombres que la acompañen, entre los que va a estar Menelao, obviamente, que se va a decir muerto, ¿no? Es decir, que va a aparecer como un soldado simplemente, que lo convenzan entonces a Teoclímeno de hacer ese viaje, de que la deje a ella, sobre todo, hacer ese viaje en el barco. Lo cierto es que como la hermana de Teoclímeno, Teónoe, es una vidente, a ella no la pueden engañar, no pueden decirle que Menelao está muerto cuando ella ya sabe que está en Egipto. Entonces lo que propone Helena es que la persuadan, ¿no? Y que una vez que esté persuadida va a ser su aliada. Entonces aparece otra vez la cuestión de la mentira y aparece otra vez la cuestión de la fuerza de un discurso que crea una realidad. Al ultimar los detalles del engaño que le van a
proponer a Teoclímeno, que le van a presentar a Teoclímeno, ese engaño que consiste en decir que Menelao murió en un accidente en el mar y que por lo tanto tienen que ir a hacer el sacrificio y la ofrenda por la muerte al mar. Cuando están ultimando esto, digo, Menelao mismo mira sus propias ropas y dice, viene perfecto que yo esté todo harapiento y sucio porque mi mensaje va a ser más creíble, ¿no? Y Helena le contesta, a propósito vienen, es decir, vienen en la ocasión justa esas ropas rotas, ¿no? Aunque en el momento del desastre fueran inoportunas. Lo que fue una desgracia es ahora una suerte. El término que utiliza Helena en el primer caso es kairos y en el segundo akairos. Los dos términos tienen la misma raíz. Este kairos que fue un término muy preciado por los oradores de la época clásica, porque conociendo el kairos, conociendo la oportunidad, conociendo el momento justo, el orador sabía qué decir y qué callar, y cuánto decir y cuánto callar, y qué largo tenía que ser el discurso y qué breve tenía que ser el discurso, ¿no? Es decir, conocer la oportunidad, conocer el momento justo, es algo muy importante para el orador porque esto es lo que va a dar por lo menos la mitad de la persuasión de ese discurso que presente. Entonces, esto que dice Helena está teñido también de elementos propios de la oratoria de su época. Es un concepto que Helena y por lo tanto Eurípides no deben estar poniendo acá de modo ingenuo, sino también haciendo un guiño a esos que se dedican al discurso y que saben cuál es la importancia de conocer el momento oportuno. En el momento en que Teoclímeno recibe a este Menelao desfigurado y transfigurado en mensajero, es muy inquisidor y le pregunta muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es que vos estás vivo? ¿Dónde fue? ¿Dónde se hizo? ¿Quién estaba en ese momento? Y bueno, todas las preguntas Menelao transfigurado en mensajero las contesta y finalmente Teoclímeno le cree. Y termina convenciéndose Teoclímeno de la necesidad de ayudar a que este Menelao supuestamente muerto en el mar tenga unas exequias fúnebres como debe ser, porque dice, me conviene tener una mujer piadosa. Es decir, está interesado en que esa Helena que va a tomar por esposa, ahora viuda, no tenga ninguna deuda con esposos anteriores. Y le dice que ella no tiene que afligirse por ese Menelao, porque la vida que va a tener a continuación va a ser mucho mejor que cualquier esperanza que podía tener con Menelao. La tragedia llega literalmente a buen puerto porque Helena y el supuesto mensajero Menelao suben a la nave que les presta Teoclímeno y se libran de las huestes egipcias y se van finalmente a Esparta como quieren. El plan sale perfectamente hecho. El mensajero que viene a contarle a Teoclímeno todo lo que pasó le da una especie de consejo, le dice, no hay nada más útil a los hombres que una prudente desconfianza, ¿no? Le está diciendo, fuiste demasiado ingenuo, demasiado crédulo, y esto te salió mal porque justamente tuviste una mirada y una posición que no es digna de un rey. Este es el éxodo y Teoclímeno en este final, que es un final feliz, un final de tragedia feliz, absuelve de toda culpa no solamente a su hermana, él sabe después del engaño que su hermana fue cómplice de esto porque no dijo que Menelao todavía estaba vivo cuando ella ya lo sabía, y también absuelve de toda culpa a Helena, ¿no? Que considera la mejor y la más casta de las mujeres y prácticamente un modelo femenino a seguir. Como dijimos, la oratoria y la sofística de su tiempo está muy presente en sus concepciones acerca del logos, acerca del discurso, en la obra de Eurípides. Esta es una preocupación euripidia. Evidentemente, Eurípides tomó una posición respecto del discurso y se hace eco de muchas de las cosas que aparecen entre los sofistas, ¿no? Para quienes el discurso tiene un gran poder de producción de realidad, ¿no? Construye una realidad. Y casi sería hacer una lectura muy incompleta de la Helena de Eurípides, no referir
a la producción de Gorgias de Leontino, un orador y sofista de la época un poquito anterior a Eurípides, al que parece estar retomando Eurípides en su Helena. Gorgias escribe varios discursos, es maestro de oratoria, pero solo conservamos estos tres. Uno se llama Sobre el no ser o sobre la naturaleza, el segundo se llama Encomio de Helena y el tercero Defensa de Palamedes. Y es justamente en el Encomio de Helena donde encontramos muchos de los argumentos que nosotros ya revisamos, no solamente en Helena, sino también en el discurso de la Helena que aparece en Troyanas. Lo que Gorgias hace en su encomio de Helena es precisamente defender y tratar de cambiar esa imagen negativa de Helena como una mujer que traicionó y que engañó y mostrar que ella no pudo nada frente a eso que se le imponía, ¿no? Que ella es completamente inocente. Entonces, hablando de la tarea del orador, del rétor, dice, tarea de la misma persona es decir persuasivamente lo que debe y refutar a quienes censuran a Helena. Ese es el lugar en el que él mismo se va a colocar, ¿no? Y él dice a continuación, en cambio, yo quiero, poniendo algo de razón en la tradición, liberarla de la mala fama de que se le acusa. Lo que Gorgias intenta hacer es limpiar el mal nombre de Helena. Y para esto, en el encomio de Helena, presenta 4 argumentos que nos dejan claro que ella es completamente inocente de todas las acusaciones que se le hacen de haber abandonado a su marido Menelao y haber seguido a Paris, ¿no? En primer lugar, dice, el argumento va por la vía de lo divino y dice, si fue una decisión del azar, es decir, de la Tyche, de la diosa de la fortuna, el orden de los dioses y un decreto de la necesidad, es decir, de Ananke, claro, contra esa cuestión los humanos no podemos nada. Quiere decir que si fueron los dioses quienes decidieron que Helena abandonara a Menelao, ella no es culpable de nada. En segundo lugar, si pensamos que París la llevó por la fuerza, es decir, vía es el término, ¿no? La violencia. Si fue la violencia la que se la llevó del lado de Menelao, bueno, Helena tampoco pudo nada contra eso porque Helena era más débil físicamente que París, él era un héroe, se espera una fuerza considerable por sobre la de Helena. Entonces, en ese caso ella también tiene que ser absuelta de toda culpa y cargo. En tercer lugar, dice si la persuadió la palabra, ¿no? Si el logos fue el que la convenció de abandonar a Menelao. Este es el argumento que va a llevar una extensión mayor en el discurso, ¿no? Y que va a retomar ahora en lo que sigue Gorgias. Y en cuarto lugar, si fue presa del amor, si fue Eros el que la poseyó. Si ella estaba completamente enamorada, entonces tampoco debe ser culpada porque ella no está en su sano juicio, no está en posesión de sus capacidades para decidir. El parágrafo 8 del encomio de Helena es nodal porque aparece ahí el núcleo de lo que Gorgias aparentemente nos quiere comunicar en este encomio, que es justamente el logos, que es la palabra. Entonces comienza diciendo, si fue la palabra la que la persuadió a Helena y engañó su mente, tampoco es difícil hacer una defensa ante tal posibilidad y dejarla libre de la acusación del modo siguiente. Y ahora nos transmite la definición de logos, ¿no? Logos es palabra en este pasaje. La palabra es un poderoso soberano que con un cuerpo pequeñísimo y completamente invisible lleva a cabo obras sumamente divinas. Puede, por ejemplo, acabar con el miedo, desterrar la aflicción, producir la alegría o intensificar la compasión. Entonces, cuando define palabra como poderoso soberano, Gorgias dice es un dynastés megas, es un señor, ¿no? Porque dynastés es un término que en la época clásica se atribuye a esos señores que tienen poder político. Entonces, la palabra es un rector, ¿no? Es alguien que gobierna. Y fíjense que da estas características de un cuerpo pequeñísimo y completamente invisible, porque en la oralidad la palabra no se ve, sin embargo, lleva a cabo obras mágicas, ¿no? Obras divinas. Esto de cambiar el miedo o de borrar la aflicción o de producir la alegría, fíjese que es la dynamis, ¿no? Es la capacidad justamente que tiene el logos de crear una realidad, porque
Cuando uno recibe una buena noticia, por ejemplo, sin que nuestra realidad objetiva e inmediata haya cambiado, nuestra disposición ya es diferente porque hemos escuchado un logos que nos alegra. Lo mismo respecto del miedo o respecto de una mala noticia. Gorgias percibió perfectamente esto y trató de explicarlo en el encomio de Elena de una manera realmente magistral. Pero no olvidemos que Gorgias dice esto en función también de la imagen de una Helena muy maltratada por la historia mítica, ¿no? Entonces sigue diciendo, defendiendo a Helena, que la fuerza que la persuadió, en la que se originó su forma de pensar, no admite reproche alguno, sino que tiene el poder mismo de la necesidad. Pues la palabra, sigue diciendo, que persuade al alma, obliga precisamente a este alma a la que persuade a dejarse convencer por lo que se dice y a aprobar lo que se hace. En consecuencia, quien la persuadió, pongamos por caso Paris, en cuanto la sometió a la necesidad, es el culpable. Ella, en cambio, en cuanto obligada por la necesidad de la palabra, goza erróneamente de mala fama. De este modo, Gorgias está diciéndonos, en realidad el único culpable sigue siendo Paris, incluso si Paris no la llevó por la fuerza, incluso si Paris la persuadió con el discurso, la sometió, ¿no? Entonces, este contenido que vemos acá en la reflexión de Gorgias, dicen muchos críticos, es lo que está puesto en la escena justamente de la Helena de Eurípides. Eurípides estaría retomando esta imagen de una Helena inocente, ¿no? En su producción de Helena, no así en la Helena que aparece en Troyanas, donde habría una especie de contrapunto con esta imagen. Sinteticemos entonces lo dicho en el encuentro de hoy. Si bien Eurípides comparte el escenario social y político, especialmente con Sófocles, su lectura de la realidad, su forma de relacionarse con ella y su compromiso y la incidencia que esta realidad tiene en su obra es sustancialmente diferente. La característica más notoria del teatro de Eurípides es su cercanía con la reflexión filosófica, no solo por sus influencias en la formación que tuvo el poeta, sino por el tratamiento de los temas de sus obras. La psicología de los personajes que presenta y la recreación de los mitos que toma contribuyen a acercar el mundo dramatizado al mundo real humano. Podemos verificar muy fácilmente que la obra de Eurípides ha sido muy permeable a algunas cuestiones epocales, como es el ejemplo de la concepción del discurso, la fuerza del discurso, la relación del discurso con la realidad y la concepción del discurso como un arma, ¿no? Como una herramienta que puede destruir o que puede construir. El diálogo de Eurípides con los sofistas, por otro lado, puede verse reflejado en muchos componentes de su tragedia, como pudimos ejemplificar con el caso de Gorgias de Leontino. Vamos a encaminarnos en la próxima reunión a ver cómo todo este mundo épico y dramático que los griegos construyeron a lo largo de tantos siglos es recibido y es recreado en el mundo latino. En la próxima clase, por eso, y para cerrar este segmento de la formación de ustedes, nos vamos a abocar a leer y comentar parte de la obra de Virgilio. Será fácil ver cómo se encadenan una a una las producciones literarias desde la obra atribuida a Homero hasta las producciones de Dante.